7 de la mañana, 34 minutos. Entremos en detalle, entremos en conversación con el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás sede Medellín, Andrés Úsuga, y con el profesor de Derecho Internacional, José Toro. Recuerden que ayer nos detuvimos en una muy interesante conversación a propósito de un hecho histórico que ocurrirá este jueves 13 en La Haya. Pues este jueves la Corte Internacional de Justicia y en los Países Bajos leerá un nuevo fallo de la demanda de Nicaragua contra Colombia. Y ayer intentamos explicar un poco lo que pretende Nicaragua y lo que tal vez se resuelva este jueves, y es esa extensión de su plataforma continental extendida. Ese es el propósito y ese es el argumento. Ya nuestros analistas y nuestros invitados técnicos, jurídicos y muy conocedores en este asunto nos explicarán en detalle que pretende esa extensión Nicaragua incluso por debajo de la zona económica exclusiva de Colombia, para ir por el lecho marino y por el subsuelo. Es decir, por ejemplo, y así lo decíamos ayer, ahí hay intereses de petróleo y gas. ¿Cómo va a avanzar este asunto o en dónde va a parar? Es lo que vamos a conversar a continuación. Decano Andrés Úsuga, bienvenido, buenos días. Usted sabe que esta es su casa. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Felipe, para ti, para Andrea, Paula, Juan, y para mi gran contertulio de hoy. Muchísimas gracias por la invitación de siempre y ustedes saben que siempre estoy a su disposición. Gracias. Profesor Toro, honrados de tenerlo por acá esta mañana. Buenos días. También de la nómina. También de la casa, claro. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias al señor decano, pues aquí estamos dispuestos. Ayer conversamos, lo veía usted, lo estaba recordando hace un momento, intentamos explicarle un poco a las audiencias de qué se trata el asunto, pero usted, que es experto en Derecho Internacional y que ha estudiado con juicio y detalle este caso, explíquenos por favor cuál es el litigio, qué es lo que está reclamando Nicaragua. Bueno, pues lo primero es que este es el tercero de una serie de casos que Nicaragua ha instaurado contra Colombia. El primer caso, que es un caso que es de finales del siglo pasado, es el caso sobre la soberanía de San Andrés y Providencia y la delimitación de las zonas marinas. Hay un segundo caso, cuya sentencia se profirió el año pasado, en el cual se da sobre el cumplimiento de esta primera sentencia, pero allí hay otras dos cuestiones adicionales, y era la definición de lo que se llaman las líneas de base y los derechos de pesca artesanal. Y en este tercero, como lo anticipabas, está la cuestión de la plataforma continental extendida. Digamos que la plataforma continental extendida es el derecho que tienen los estados para explotar económicamente el lecho marino y el agua en ese marco espacial. El marco espacial normalmente es de 200 millas náuticas, pero la plataforma continental extendida sí existe, porque este es un concepto geográfico, se puede expandir hasta 350. Y allí es, digamos, como el núcleo de la controversia. Decano, ¿y cómo ve usted precisamente esa controversia, ese punto central que menciona el profesor Toro? Y si cree que ya por fin mañana o el jueves que se conoce vamos a tener una definición, o esto puede seguir. Yo creo, Andrea, que como lo decía el profesor, como es el tercer caso y es de un punto absolutamente distinto a los dos que se habían tratado anteriormente, creo que no hay unas buenas perspectivas, porque lo que ha ido logrando Nicaragua, y voy a ser muy sincero, me disculpan que sea políticamente incorrecto, yo creo que Colombia ha sido bastante miope en cuanto a los temas del estudio del derecho internacional y adicionalmente ha sido bastante torpe en cuanto a los movimientos jurídicos del derecho internacional, porque fíjese que lo podemos afirmar, no sé si el profesor de ser abogado también, sí. En pocas facultades de Derecho en Colombia profundizamos sobre el derecho internacional y mucho menos sobre el derecho del mar. Porque lo que sí creo yo que hay que entender y que la opinión pública debe entender es, mira, que hay conceptos que son muy complicados y muy técnicos, pero uno los tiene que intentar volver muy digeribles, muy masticables. Esto es, si el primer fallo, que es del 19 de noviembre del 2012, ¿cierto? Ese fallo que nos causó tanto revuelo, lo que decía, lo que se manifestaba era sobre el Tratado de Esguerra Bárcenas de 1928. Imagínense toda la cantidad de tiempo que ha pasado, pero que adicionalmente nosotros intentamos desligarnos de la jurisdicción y decir, no, es que yo no quiero más por el Pacto de Bogotá. El Pacto de Bogotá es 1948, 30 de abril del 48, inclusive a los 21 días del Bogotazo. Entonces, y adicionalmente vienen más cosas, como la Convención de Viena del 69, pero mucho más
mire los conceptos de los que hablaba el profesor Toro, plataforma continental, zona económica exclusiva, esta cantidad de conceptos que uno los debería ver como abogados en derecho constitucional, no se profundiza mucho y la gente no los entiende muy bien. Pero donde se consolidan son en 1982, en la Convención de Montego Bay, o sea, en Jamaica. Esto es, Colombia no ha sido muy ágil en decirle al mundo, mire, esto es un caso un poquito más geopolítico que jurídico. ¿Por qué? Porque hay normas que fueron impuestas después de que se habían hecho las convenciones. Esto es, si en el Pacto de Bogotá, o sea, 20 años después del Tratado de Esguerra-Bárcenas, lo que se había dicho es, y los litigios que estén así, los tratados que estén así, déjenlos así. ¿Por qué? No vamos a abrir más heridas, porque lo que intenta el derecho en esto y en todos los aspectos es no abrir más problemas, no abrir más litigios, no abrir más confrontaciones. Y lo que hizo fue precisamente eso es lo que está pasando. Que hay un principio que se dice en latín, es el iutis possidetis iuris, ¿cierto? Como poseíste, poseerás. Esto es, no tendríamos por qué haber delimitado o por qué haberle buscado más patas al gato. Exacto, pero nosotros contestamos tarde la demanda del 2001, hicimos malas declaraciones por parte de nuestra canciller, una cantidad de torpezas que con toda sinceridad lo que yo veo del fallo de pasado mañana no son buenas. Usted no es como muy optimista no son buenas perspectivas. Increíblemente, y repito, es un fallo un poco más en geopolítica, teniendo en cuenta inclusive los perfiles de los jueces de la Corte Internacional de Justicia, que realmente apegados al derecho internacional público y al derecho del mar. Profesor José Toro, y su análisis de lo que pueda pasar este jueves también es así, con ese espectro tan pesimista, no tan favorable para Colombia, pero además aquí hay un elemento y es la postura que tendrá este nuevo gobierno. Sí, bueno, yo sería un poco más intermedio. ¿En qué sentido? En el sentido que, pues, dentro de la Corte hay un punto interesante y es que, digamos, los procesos ante la Corte Internacional de Justicia tienen dos grandes fases. Una primera fase en la cual la Corte se pronuncia sobre si tiene competencia sobre el caso y delimita el objeto jurídico de la controversia. Y la fase de decisión, que es la que pues esperamos este jueves. Cada una es casi que un proceso independiente. Hay un punto interesante y es que al momento de emitir la decisión sobre competencia, la Corte estuvo dividida. Fue una decisión empatada. Muy empatada, exacto. Y que decidió pues el voto preferente del presidente de la Corte. Entonces ahí es donde uno podría decir, pues podría haber alguna luz de optimismo en el sentido que dentro de la Corte pues los argumentos pues están equilibrados. Ahí hay una cuestión interesante y es que pues digamos normalmente Colombia negoció la Convención del Derecho del Mar, la CONVEMAR del 82, pero no la ratificó. Entonces eso supone que hay una discusión adicional y es que la Corte considere si eso es una norma que llamaríamos de la costumbre internacional y se aplicaría o no, en este caso, para Colombia. Entonces ahí es donde uno pues tendría como esa duda. Creo que parte de la problemática, y ahí sí estamos de acuerdo, es que Colombia ha sido errática en la confección de los equipos jurídicos. Es decir, casi que por cada gobierno hemos tenido un nuevo equipo jurídico. Y sin idoneidad, aparte de eso. Los primeros Se equipos dice que este es tal vez más conocedor, ¿o qué opinan ustedes de este equipo? Sí, digamos, yo diría que aquí hay dos aciertos importantes, y es, primero, que pues el encargado ya de la delegación colombiana ante la Corte es el señor Valencia Ospina, que es un colombiano que ha tenido una larga trayectoria en el marco del derecho internacional. En particular, ha sido secretario de la Corte Internacional de Justicia y ha sido miembro de la Comisión de Derecho Internacional, que es un órgano de la ONU para pues, codificar el derecho internacional. Y la actual embajadora ante los Países Bajos, la profesora Carolina Olarte, que era la antigua decana de la Universidad Javeriana, pues también es una experta en estos temas. Entonces creo que ahí hay un cierto optimismo que bien llega tarde. Sí, porque Nicaragua viene haciendo ese trabajo hace 40 años. Con los mismos. Con las mismas personas. Exactamente. Decano, no lo noto optimista, pero ayer hablábamos con los compañeros aquí en la mesa que finalmente hay que ser claros. Profe, también todos, ustedes que son prácticos en esto del derecho, a Nicaragua no le interesa el tema de los pescadores, le interesa el petróleo, lo que hay ahí, porque lo que hay que hablar... Ni la reserva Seaflower tampoco. Ni la reserva Seaflower, ni el tema ambiental, ni es lo que hay debajo. Es el tema porque sin duda esa cuenca del Caribe
los últimos años ha demostrado que es un tema donde hay una gran reserva. Estamos en lo hecho, estamos en eso y finalmente dicen, pueden salir a pescar, pero yo voy a poner ahí plataformas hoy y mañana cuando haya un fallo a favor de Nicaragua. Sí, pero fíjate que curioso. Entonces lo que dice uno es, ¿y por qué Colombia no ha explotado eso? ¿Y por qué Colombia no ha empezado a explotar las riquezas que se tienen en el lecho marino? Sí. Si somos un país supuestamente más, económicamente más fuerte, más poderoso que Nicaragua. Entonces lo que uno se preocupa y lo que ya viene la discusión geopolítica, más que la jurídica, es, no es que de pronto Nicaragua no es la que va a explotar eso. Son los actores internacionales que tienen incidencia en Nicaragua, como Rusia o como China, y recomiendo leer el libro La llegada del dragón de la doctora Noemí Sanín y el doctor Miguel Ceballos, y entender que los juegos geopolíticos que se dan sobre el Caribe son incluso más grandes de lo que estamos entendiendo. Decano, hay un asunto político y de relacionamiento que a la Corte Internacional de Justicia de La Haya no le importa, pero que para el análisis nuestro es importante. Y es el caso del embajador León Freddy Muñoz y lo que acaba de ocurrir cuando se revisan. Miren, nosotros ayer para esta conversación lo conectamos, hablamos con él, le preguntamos si nos podía acompañar en esta conversación. Dijo, no tengo autorización, es el canciller o quien él delegue, pero yo no puedo hablar de eso. Pero después de esa conversación se filtran las fotos del pasado 7 de julio, donde el embajador, con gorra y pañoleta del Frente Sandinista, bueno, y se arma todo este debate que incluso hoy está muy vigente. A la Corte Internacional de Justicia, reitero, pues eso no le va a cambiar el fallo, le importa nada, pero para el análisis y el debate nuestro sí es importante. ¿Cómo vio usted ese comportamiento de nuestro embajador ante Nicaragua? Yo lo veo muy delicado, me parece absolutamente... ¿Pero delicado es qué? Muy inconveniente. Exacto. Y muy grave que quien deba representar los intereses de Colombia en Managua en este momento esté absolutamente alineado con ese gobierno y alineado con un gobierno que adicionalmente su propio pueblo lo ha estado padeciendo durante los últimos 3 años con todas las represiones que ha sufrido. Inclusive, para los que no lo sepan, detuvo 18 opositores que querían ser candidatos a la presidencia de la República. Exilió. Entonces uno dice, hombre, ¿será en serio que un agente diplomático, que alguien con las calidades de la Cancillería que tiene que estar allá, puede estar moviéndose en estos terrenos tan absolutamente ideológicos y politizados? No sé, o sea, puede llegar el caso en que inclusive después del fallo del jueves, si es desfavorable a Colombia, como siento yo que es lo más probable que va a pasar, entonces este embajador va a terminar casi que festejando en favor de Nicaragua y en detrimento del Estado colombiano. Es muy complejo no solamente el tema con ese embajador, sino también con el embajador en Venezuela, que inclusive está en estos, creo que le quedan algunos días, porque adicionalmente tienen casos abiertos en la justicia penal colombiana y que entonces uno lo siente como si estuvieran buscando un refugio en otro país porque esa inmunidad que le da la diplomacia podría protegerlos, pero sí me parece muy grave. Profesor Toro, y volviendo a lo técnico de este asunto, hay referentes internacionales que muestren que la plataforma continental extendida de un país se le meta a la zona exclusiva, económica exclusiva de otro. Hay referencias internacionales que pueda llevar a la Corte a decir, mira, es que esto ha aplicado así, entonces en el caso Nicaragua-Colombia va a aplicar así. Sí, digamos que ahí hay como 2 cuestiones. Lo primero es, hay un órgano de Naciones Unidas desde la misma Convención del Derecho del Mar que emite conceptos sobre las plataformas continentales extendidas y los estados deben acudir a él. En este momento Nicaragua solicitó ese concepto, pero ese concepto pues no llegó a tiempo para el caso. Entonces ahí habría como un primer punto. Generalmente esos conceptos de la Comisión para la Limitación de la Plataforma Continental buscan que no se traslapen, es decir, que no se crucen plataformas continentales. Lo segundo es que en algunos casos, no todavía muchos, en el Mar Caspio, entre Perú y Chile, de manera reciente, la Corte pues encuentra que hay plataformas que se pueden sobreponer, pero en realidad pues busca fórmulas de arreglo para que eso efectivamente no se dé. En otras palabras, sería aquellos que usted puede montar una plataforma petrolera y que los pescadores del país desarrollen actividades comerciales, de pesca, tráfico, diga usted,
de transporte y mercaderías como ruta, pero la exclusiva explotación del subsuelo es de otro país donde el otro ejerce actividad comercial. Sí, puede incluso la Corte plantear fenómenos como ocurre, por ejemplo, Colombia y Jamaica lo tienen, de la explotación conjunta. ¿Cierto? Entonces eso también puede ocurrir allí. Es una alternativa. Es una alternativa. Que tenemos experiencia, ya hay un triangulito arriba donde compartimos esa zona económica. Sí, doctor Felipe, yo les quiero hacer un llamado de atención de forma muy pedagógica. Yo creo que es tan importante lo de la jurisdicción que decía el profesor Toro sobre si aplica o no aplica la Convención de Montego Bay de 1982, que si fuera así, entonces el caso tendría que haber ido al Tribunal de Hamburgo, que es el Tribunal de Derecho del Mar, ¿cierto? Que casi no lo tenemos en cuenta, que aquí nadie lo menciona, que Cancillería nunca dice nada sobre él, pero es que con la Convención del Mar vino un tribunal solo para eso. Y en este momento es la Corte Internacional de Justicia en La Haya, Holanda, que queda al frente de la Corte Penal Internacional, para los que se pueden confundir, la que está dirimiendo el caso. Entonces yo creería que esa es como la única esperanza que yo le veo al asunto. Pero claro, usted tiene razón, porque es que el uno es un tema de explotación comercial y el otro, la jurisdicción en la que se acude es de delimitación fronteriza. Eso es muy importante hablarlo. Lo que quiere decir que La Haya, usted me corrige, profesor Toro, me embiste si me equivoco, es si realmente el tema pasa es por eso, porque vimos, ustedes muy claramente lo han dicho, que nos han ido ganando territorio los nicaragüenses y que en el fondo esa decisión implica correr la frontera de Nicaragua más allá del último fallo que fue adverso a nosotros. Y que no es el único pleito que tiene Nicaragua en el Caribe, porque es con más países en el Caribe, está agarrado peluceando con varios. Entonces quiere ampliar su frontera. Sí, digamos que ahí es importante como tener claro que en términos de zonas marinas hay distintos conceptos de frontera, es decir, no es como en la frontera terrestre, pues que llegamos al puesto fronterizo, de un lado es Colombia, del otro lado es Venezuela, de un lado es Colombia, del otro es Panamá. Cuando hablamos de las fronteras marítimas, la frontera es variable. Es decir, hay unas zonas que se llaman aguas internas o aguas interiores, que es lo que queda dentro de unas líneas de base. Por decir, el Golfo de Urabá en Colombia es un claro ejemplo de eso. Y no puede pasar así. Es decir, es la zona donde un Estado puede ejercer plena soberanía. Sí, señor. O sea, restringir navegación, etc. Exacto. Luego hay otro concepto que es el del mar territorial. Es correcto. Que diría como la frontera internacional propiamente dicha. Ahí los estados tienen una soberanía limitada por una cuestión, es lo que se llama el paso inocente. Es decir, se puede permitir el tránsito de naves que no vayan con destino al Estado y que no se consideren un riesgo o que sean naves militares de otro Estado. País, sí. Luego está la zona contigua, que es una zona como intermedia, donde el Estado puede ejercer algunas funciones de jurisdicción. Ahí vamos en 200 millas náuticas. Ahí vamos en 24. Y luego vienen las zonas que podríamos llamar de la frontera económica. Correcto. Que son dos, que son, por un lado, la zona económica exclusiva, que es una declaración que hace el Estado. Solo mía. Solo mía, donde yo ejerzo una soberanía económica. Con limitaciones. Hay libre tránsito, se pueden respetar, como veíamos en el caso pues, de Nicaragua, Colombia, también las cuestiones de pesca tradicional, pesca artesanal. Pero los estados tienen una obligación y es declararla. Obviamente una zona económica exclusiva de un estado se puede traslapar con otra y eso tienen que negociar, que es parte de lo que ocurrió en el fallo del 2012. Y el último concepto es el de plataforma continental. La plataforma continental depende, como decía hace un momento, de una cuestión geográfica. Es decir, que el continente se prolongue por debajo del nivel del mar. ¿Y estamos hablando a qué distancia de la costa? Lo usual, es decir, lo que establece por regla general la convención son las 200 millas. Pero ojo, medidas desde las líneas de base, que en el segundo fallo, el del año pasado, el 2022, se declaró que las líneas de base que había hecho Nicaragua estaban erráticas. Exacto. ¿no? Entonces, eso también es importante decirlo. Siempre corrieron el linderito un poquito. Bueno, Andrea y Paula, nos quedan 2 minutos para que cerremos la conversación. Decano, en todo este asunto se ha puesto de presente el abandono del Estado colombiano hacia San Andrés. Ustedes de alguna manera también lo mencionaban ahora, porque es necesario que ocurra un litigio internacional, o imagínense, hace años que venimos en esto y ni así el Estado colombiano pues le ha prestado la atención suficiente a San Andrés. Yo creo que inclusive no todo el aparato estatal o no toda la oferta institucional se ha hecho, y voy a hacer un reconocimiento a una institución muy querida desde mi corazón,
Yo creo que Armada Nacional es la única que ha hecho presencia desde hace muchísimo ¿Tu tiempo. armada? Sí, mi Armada Desde Nacional. la reserva. Que inclusive el 24 de julio próximo cumple 200 años. Sí, es señor. la Armada Bicentenaria en conmemoración de la batalla del lago naval de Maracaibo. Pero fíjese lo que hay datos que la gente no sabe. Hasta el presidente Rojas Pinilla, San Andrés En no el tenía 50 ni siquiera aeropuerto. Por eso el aeropuerto se llama Gustavo Rojas Pinilla, cuando uno llega allá. Entonces, evidentemente ha habido un abandono de toda la oferta estatal. Se intentó después del fallo de 2012 hacer cosas, se han intentado, pero yo siento que sigue habiendo una gran falencia y que la única presencia, fíjese que siga dependiendo San Andrés, mire la crisis institucional que tiene en este momento Por el y tema económica, del turismo. con el tema del turismo y el tema de las aerolíneas. Que sigan dependiendo del turismo, que no haya industria, que no haya empresa, que no generen más recursos desde la propia isla, si es muy grave. Y mire todos creo los que el recursos Estado- que tiene. Exactamente, y tiene una cantidad de cosas para explotar. Y si la gente muy desprevenida se pone a ver un mapa, entonces dicen, pero es que, claro, es que el archipiélago sí es un poquito más cerquita Es de como más Nicaragua. cerquita de la costa de Mosquito. Exacto, pero eso es un concepto un poco más grande que es donde yo creo que no solamente le ha faltado al Estado colombiano intervenir en San Andrés, sino adicionalmente hacer una pedagogía a la opinión pública y sobre todo en los colegios y en las universidades, tocar estos temas que son importantes para que la gente los Paula, entienda. 30 segunditos, hay tiempo. 30 preguntas. segunditos para el profesor. Conclusión ya de esta conversación, en dos frentes se lo propongo, algo a favor de Colombia y algo en contra de Colombia. Bueno, algo a favor de Colombia es aprovechar esa división de la Corte. Creo que es un punto esencial en términos de argumentación jurídica. Algo a favor de Nicaragua es su tradición como litigante ante la Corte Internacional de Justicia. Exacto. Es un litigante experimentado y que pues Y ha con tenido un buen equipo equipo. que permanece en el Exacto. tiempo. Y en Pero- contra. y en contra. En contra de- Ese sería en contra. Ese de sería en Colombia. contra de Ese Nicaragua, sí. sería la claro. división Claro. que, digamos, dentro de la Corte respecto al argumento. Última Sí. pregunta, ¿cuándo fue la última vez que fue San Andrés? Uy, No, es que no viaja, es que no apoya. Yo estuve un poquito, pero muy bueno. Sí, sí. Y vuelvo, y vuelvo. Yo también vuelvo. Profesor Toro, gracias, hombre. que ir, Qué muchas buena Gracias por la conversación. invitación. Hay que ir. Mil gracias. Decano, Úsuga, gracias. muchísimas gracias Felipe a todos y un saludo especial para todos aquí. Oiga, ¿cuándo nos invita a traer el rector nuevo de la...? Ya en estos días ya lo mismo, estamos sí. agendando. Ya está invitado. Estamos listos para tenerlo aquí. Muy interesante conversación, muy interesante Y saluda a su asunto, rectora también muy por de derecho. fondo, muy importante. El jueves 3, este jueves, vamos a ver en qué sentido va ese fallo.